Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Aquí te decimos las cosas como son. Estamos al micrófono Arturo Aramburu y Pablo Marín como todos los lunes y todos los jueves trayéndote lo mejor de la información, del acontecer nacional y a veces internacional. Correcto. Y el día de hoy, fíjate que tenemos cosas interesantes. Vamos a estar hablando de varios estados, las elecciones, porque, a ver, esta parte de las elecciones a gobernador se está poniendo cada vez más interesante. Estamos ya a un mes, una semana. Por supuesto. Y hay que recordar que en Alto Parlante, y recordarle a la gente que en Alto Parlante nos escucha gente de todo México. Claro. Y es importante hablar sobre lo que estatalmente va a estar sucediendo. Correcto. A menos de 6 semanas de las elecciones, entonces estamos a tiempo. Va a ser interesante. Ahora, hoy, antes de empezar, va a haber dos temas. Uno es una actualización de justo lo que platicamos el programa pasado sobre este diputado Huerta que acosó, que tocó a un niño, un menor de edad, y que fue detenido y después, por su fuero, lo sacaron de la cárcel, de la detención en la que se encontraba. Pues el día de ayer, y esto, honestamente, a ver, sé que a veces pareciera que le tiramos solamente a Morena, y en este caso quiero aplaudirlo porque me pareció un acto muy sensato, un acto de, por lo menos, lo que se debería de suceder, más lo que falte, ¿no? Uh-huh. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena exhortó a todos los diputados para que lo expulsaran de la bancada, y ayer, en un acto fugaz, porque realmente se hizo muy rápido, lo expulsaron y ya no forma más parte de la bancada. Y ahora lo que también están pidiendo es que se haga el siguiente paso, que es que le quiten los derechos, claro, para que pueda ser juzgado. Algo que es muy interesante en este tipo de delitos es que no prescriben. Es decir, si el tipo, pues bueno, tenía fuero, si se lo quitan, puede volver a ser perseguido por los próximos 2, 3, 5, 10 años y ser juzgado. Y pues ojalá que enfrente la cárcel las consecuencias que le toquen, ¿no? Sí. Así que bien, o sea, a ver, aquí Totalmente. es un caso en donde el hacer mediático un hecho así de grave, creo que funciona para que los mismos partidos caigan en cuenta que no podemos permitir que estúpidos de este tipo, que acosadores, que violadores, que hagan este tipo de actos y vivan con completa impunidad, ¿no? Claro. Ahora vimos muestra también de cómo hacer mediáticas otras cosas. Lamentablemente no terminamos por obtener los resultados que quisiéramos hasta ahorita. El tema de la ley Saldívar. Claro. ¿Qué pasó? De jueves a viernes a las 4 de la mañana terminó la votación. O sea, ya era la madrugada. La votación, la discusión fue larguísima. Discusión, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque pues, ya los puntos ya se sabía cómo iba a estar la votación. Claro. Entonces, la discusión de origen no existe porque la gente sabe que no van a convencer al opositor de lo contrario, ¿no? Correcto. Y a las 4 de la mañana se emitió el voto. Ganó, por supuesto, la aprobación con el voto de Morena y de los partidos satélites. La aprobación de la extensión del mandato de 2 años más. Exactamente. Exactamente. En el momento en el que terminó la sesión, aproximadamente a las 11 de la mañana, porque siguieron discutiendo después de la votación algunas reservas a la ley, se pronunció Arturo Saldívar con un comunicado en el que dijo, pues miren, yo me voy a quedar el tiempo que para el que se me eligió, y los 2 años extra se lo dejo a la Suprema Corte para que ellos deliberen. Él es parte de la Suprema Corte, él es presidente de la Suprema Corte, él tiene voto en la Suprema Corte. Ahí, literalmente es juez y parte. Exacto, exacto. Sí. Entonces, hasta este momento no se sabe si va a pasar o no. Lo que sí se sabe es que a los senadores y a los diputados les valió un comino la Constitución, y si la Suprema Corte termina por resolver y fallar en contra de esta ampliación de mandato, pues existe una Suprema Corte. Claro. Pero existe una probabilidad de que eso no pase. Yo fíjate que en ese sentido tengo muy altas expectativas de lo que pueda suceder. A ver, tendrían que tener al menos 7 de los 11 votos para que eso se dé, y yo creo que lo veo muy difícil. O sea, yo veo más sensatez que insensatez dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que yo creo que no va a pasar. Veo con buenos ojos todavía a la Corte. Sí. Claro, esto puede cambiar porque al final, pues Andrés Manuel va a haber oportunidades para seguir metiendo jueces, como ya lo ha hecho. O sea, en su momento
inhibieron a uno de los jueces para que renunciara y metieron a nuevos jueces, etcétera. Yo veo difícil que pase. Vamos a ver cómo va evolucionando. Vamos a ver si por lo efectivamente pronto, se cumple lo que la Constitución en su artículo 97 dice. Por lo pronto, el presidente ya dijo que si no se falla a favor de la ampliación de mandato, existiría corrupción adentro de la Suprema Corte. Lo cual es terrible, porque entonces ya empieza a lacerar, a lastimar a una institución. Por supuesto. Que pues es un contrapeso de por supuesto. su poder, ¿no? Ahora, Ahora, el día de hoy vamos a tocar un poco de distintas maneras el tema de las elecciones. O sea, ¿qué está pasando? ¿Y qué va a pasar en menos de 6 semanas que nos va a tocar salir a votar? Vemos diferentes ejemplos en las gubernaturas, por lo menos, y en las alcaldías seguramente también se repite, a mí me gusta, de ver a mujeres empoderadas en primero, segundo lugar en esta definición de voto. Sí. Difícilmente se veía eso. Sí, hoy en particular vamos a hablar de 2 casos, ¿no? De 2 mujeres, de los 3 ejemplos que les vamos a hablar, que están encabezando las encuestas, que pareciera que todo pinta para que terminen siendo gobernadoras. Claro. Pero justo de esta importancia de darle espacios a mujeres para poder hacer y construir la vida pública del país, que algo que tradicionalmente no ha sucedido en México y es justamente este tema del pacto patriarcal en el que hemos vivido, en el que no se les dan oportunidades porque en general no se les permite prepararse y como no se les permite prepararse, pues no tienen entonces las credenciales suficientes para encabezar los puestos y como no están en los puestos, entonces no se convierten en ejemplos para niñas para después aspirar en algún momento una niña a ser presidenta de este país, ¿no? Claro, sí. Y ustedes ahí en casa se preguntarán, ¿por qué es importante que sigamos hablando de estos temas? A ver, ojalá fuera un tema que en México ya no fuera tema, pero lo sigue siendo. Hasta apenas unos años se empezaron a aplicar reglas para justamente obligar a la paridad de género. A la paridad de género. A que las mujeres ocuparan el mismo número de puestos que los hombres en puestos de poder. No solo sucede en la política, sucede en todos lados. En México, por ejemplo, una mujer por hacer el mismo trabajo que un hombre recibe 15% menos sueldo. Uh-huh. O sea, si tú por tu trabajo, hombre en casa, recibes 100 pesos, una mujer por hacer lo mismo, lo más posible es que vaya a recibir 85 pesos. Claro. Puestos directivos. Hay empresas y el promedio está alrededor de 18% de puestos directivos ocupados por mujeres. Y se me hace alto, porque ahí estás integrando probablemente gerencias. Si te vas solamente a la parte de direcciones, probablemente es menor al 10%. Entonces, aquí es donde vemos cómo es un tema estructural en cómo hemos estado diseñados. Y seguramente allá afuera, porque ya lo veo venir, que en los comentarios nos van a decir algunos, no, es que yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra del tema de la paridad de género, de obligar a que tenga que haber cuotas de género. Te voy a explicar un poquito el por qué es no solamente importante, es necesario que se dé. Si no obligamos a que se dé esto, vamos a tardar, al ritmo que vamos, más de 140 años en que se logre de manera orgánica al ritmo que vamos. Es decir, no nos va a tocar ni a nosotros, ni a nuestros hijos, y probablemente ni siquiera a nuestros nietos. Si no lo obligamos de esta manera, o sea, en estas elecciones, y esto es algo que a mí lo aplaudo muchísimo a la legislatura, porque realmente fue un logro que se dio gracias a que se ha ido mejorando la ley. Todas las leyes se tienen que ir evolucionando y esta lo logró de una manera muy interesante. Obliga a los partidos a poner en igualdad de circunstancias a hombres y a mujeres. Exacto. Y entonces las tienen que poner en puestos y en gubernaturas y en alcaldías y en puestos para diputados en donde también van a ganar, porque también los partidos han sido sumamente mañosos y antes lo que hacían es, ok, mira, tenemos que poner 50% de hombres y mujeres, entonces a las mujeres las mando a los puestos en donde sabemos que vamos a perder, porque esta gubernatura la tenemos perdida, entonces ahí mandamos mujeres. Pues no, señor. Ahora se va a medir justo con los puestos que terminen logrando. Y ahí es donde creo que va a cambiar mucho la esencia de cómo les damos la oportunidad a mujeres de participar en la vida pública y no solamente en la campaña. Claro. ¿Y qué sucede cuando una mujer llega a un puesto de poder de este tipo? Educa. Y es un símbolo de ejemplo. Y le permite a otras mujeres con menos oportunidades soñar que en algún punto pueden estar ahí, que son capaces, que tienen talento, que existe la posibilidad de que en algún punto lleguen a eso. O sea, funciona como una cascada que al ver que se conquistó la igualdad real, porque una cosa es la igualdad simulada. Esto es igualdad real.
Cuando se conquista la igualdad real, entonces se educa hacia abajo. Y eso a mí me parece impresionante, me parece increíble. Necesitamos muchas más mujeres empoderadas. A mí me deja frío ver imágenes de gobierno, de asambleas, de legislaturas, de gabinetes, donde si desapareces a los hombres, la imagen queda vacía, porque hay muy pocas mujeres. O quedan mujeres solamente como secretarias, o quedan mujeres solamente como recepcionistas, o quedan mujeres solamente en el temas de servicio y no tomando decisiones. Por supuesto. Y eso, o sea, el cómo hemos construido y diseñado esta sociedad es algo que tenemos que obligar a que cambie. Y si no lo hacemos por ley, si no lo hacemos de manera forzada, no se va a dar de manera natural. Probablemente en 20 años, que esto ya sea una constante, que ya hayan pasado 3 ciclos de gobernadores, de gobernadoras, pues entonces lo empecemos a normalizar. Entonces nuestros niños vean como normal que una mujer pueda ser alcaldesa, gobernadora, eventualmente presidenta de este país. Ojalá que esto pues vaya tomando ese tipo de rumbo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué te mencionamos esto? Porque el día de hoy te vamos a dar un breve resumen de cómo se están dando elecciones alrededor del país. Obviamente no te vamos a poder dar las 15 el día de hoy, pero te vamos a dar por lo menos 3, en donde en 2 de ellas la puntera es mujer. Uh-huh. Ahora, a la hora de exponerte todo esto, todas las opciones, sé que tú en casa me vas a poder decir, oye, pues ninguna me convence. Desde Altoparlante nos gustaría decirte que de entrada, el que tú plantees anular tu voto no es opción. O sea, jamás va a ser opción que tú no salgas a votar o que llegues y taches la boleta completa y que anules tu voto. Eso, al contrario de afectarle al puntero, lo beneficia muchísimo. Sí, justamente lo que nosotros queremos en este espacio decirte es ten mucho cuidado por quién votas y no esperes que un candidato, que una candidata vaya a llenarte el ojo al 100%. Necesitarías convertirte en un fan del candidato, que en algunos casos puede suceder. No es la realidad. O sea, normalmente no pasa porque son seres humanos y tienen muchísimos errores como cualquier otro. Lo que sí creo que debes de buscar es el candidato o la candidata que tenga la mayor cantidad de puntos en común contigo, que entienda los temas que a ti te interesan, que busque las cosas que a ti te interesan. Habrá cosas que no te encanten. Es posible que el candidato en algún punto evolucione y cambie y hacia cosas que te gusten más o que te disgusten más. Sí. Pero tampoco busquemos, siento que algo que nos ha pasado en nuestro país y que de repente perdemos de vista es que queremos idealizar a los candidatos y queremos que sean, además de honestos, que ojalá que lo fueran todos, que sean incorrompibles y que sean eficientes y que entiendan de los temas y que además se vean guapas o guapos y que, ¿sabes? Que cumplan con todo lo que está allá afuera. Y eso no existe, eso no pasa. Sí. Vamos a construirlos y lo que necesitamos es que participemos de una manera mucho más activa los ciudadanos también, nos involucremos para que eventualmente también nosotros podamos ocupar estos espacios. Y si tú crees que tienes la capacidad para ocupar ese tipo de espacios y podrías hacerlo mejor que cualquiera de esos candidatos, venga, dale. Sí, y toma nota, si tú anulas tu voto o no vas a votar, lo único que haces es darle una ventaja porcentual más alta al primer lugar. Correcto. Y le van a dar más dinero a su partido, le van a dar más diputados plurinominales a su partido, su registro va a seguir existiendo y van a seguir en el poder. Entonces, piénsalo 2 veces y mejor plantéate votar por una alternativa, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar de 3 lugares muy rápido, muy breve, en donde va a haber elección a gubernatura este próximo 6 de junio y que son elecciones muy interesantes. Sí. ¿Por qué no arrancamos con Baja California? Arrancamos con uno de los estados que estuvo en el ojo del huracán de manera muy interesante hace unos años, porque eligieron de manera extraordinaria un gobernador que va a estar solamente 2 años en el puesto. Y esto fue porque tenían que alinear a las elecciones estatales para que fuera solamente cada 3 años las gubernaturas, ¿no? Él quiso estar más tiempo de eso, ¿no? Claro. Se acordarán de ese escándalo. Intentó meter gol y se hizo un escándalo en donde incluso este candidato, Jaime Bonilla, siendo del partido de Andrés Manuel López Obrador, se peleó con Andrés Manuel López Obrador porque parecía que querían hacer ahí un madruguete horrible en donde no iba, ¿no? Claro. Ahora, dentro de los diputados locales que votaron en aquel entonces la ley Bonilla para ampliar su administración, estaba un cuate que se llama Carlos Torres, panista, que votó a favor de Morena, sospechosamente recibiendo dinero.
esposo de Marina del Pilar. Marina del Pilar siendo la candidata ahorita de Morena para la gubernatura, la candidata puntera. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Exacto. Ella fue diputada federal por Baja California, duró 6 meses, pidió licencia, se fue a la alcaldía, duró bien poquito, pidió licencia de Mexicali, pidió licencia y ahorita está contendiendo a la gubernatura. Ella va puntera, ¿cierto? Sí. En las encuestas. Y fíjate, algo interesante es que va puntera, pero está peleada con Jaime Bonilla, que siendo del mismo partido, ella se desmarcó de una manera muy inteligente, creo yo. Claro. Porque la gente no quiere ahorita a Jaime Bonilla. De hecho, tiene ahorita un escándalo porque está intentando expropiar, que expropiar nada más como dato cultural, es cuando un gobernante quiere hacerse de unas tierras, hacer al gobierno de unas tierras y no está dispuesto a pagar. De unas tierras o de un bien o de una propiedad. De un inmueble para poder utilizarlo para un fin que el Estado tenga como interés, ¿no? Claro. En este caso es el Club Campestre de Tijuana. Están queriendo expropiar aproximadamente 504,000 metros cuadrados. Y hay un tema ahí porque está diciendo el que lo quiere hacer para hacer un parque, porque es una de las pocas zonas que existen para hacer un parque. Ese es el argumento oficial. Dentro de la mancha urbana, ¿no? La realidad es que detrás de esto, uno de sus principales contrincantes, y de hecho tuvieron elecciones y era uno de sus opositores, y perdió, fue presidente del Club Campestre durante varios años. Entonces, ahí te das cuenta que, hijo, cómo los gobernantes de repente toman decisiones más emocionales y coléricas. Sí. Además, ya se va. Claro. Ahora, Marina lo hizo muy bien. Se desmarcó de este tipo. Y entonces ahora, de Jaime Bonilla, perdón, y ahora ella pues se posiciona como una alternativa interesante que a pesar de ser del mismo partido pues está planteando algo. Totalmente bueno. Ahora, otro de los candidatos que está ahí llamando la atención y que a pesar de que viene de un partido chiquitito, del PES, está llamando la atención es Jorge Hankron. ¿Quién es Jorge Hankron? Un personaje histórico de Baja California, sí. ¿No? Dueño del Club de Fútbol Tijuana, del dueño de los Dorados, dueño de los Casinos Caliente, de todo este grupo caliente. Un personaje que ha estado salpicado de absolutamente todos los delitos que te puedas imaginar. Contrabando de animales en peligro de extinción, desaparición forzada de personas, asesinato, narcotráfico, lavado de dinero, de todo. Y además fue presidente municipal de Tijuana. Es decir, no es que sea un improvisado que ahorita quiere, o sea, ya ha tenido puestos públicos pues, de relevancia, ¿no? Sí. Sí, entonces entre ellos dos está la contienda y Lupita Jones. Exacto. En tercer lugar, ¿no? Más o menos como se están viendo ahorita las encuestas. Que si no sabes quién es, Lupita Jones estuvo muy metida, siempre ha organizado el tema del certamen de belleza en México para Miss Universo. Ella, de hecho, fue Miss Universo. México, Miss Universo, de hecho. Creo. Es actriz, escritora, pero realmente su bagaje pues no está en temas de política. Aquí es un ejemplo más de cómo el PAN, PRI, PRD, los partidos políticos en general utilizan a personas de la farándula para llamar la atención y para capitalizar algo de votos, ¿no? Ella seguramente sabe y que la ve perdida, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, otro estado donde una mujer es puntera y donde probablemente vaya a ser gobernadora, según las encuestas actuales, claro, es en Chihuahua. Sí, y estamos hablando justamente de una candidata que, a pesar, fíjate, sucede algo muy similar a lo de Baja California con Morena, pero ahora con el PAN. En el PAN, hoy, en Chihuahua están muy peleados la candidata y el gobernador, que aunque los dos son del PAN, pues traen internamente una grilla muy fuerte, ¿no? María Eugenia Campos Galván está ahorita compitiendo. Se desapareció del mapa un tiempo porque se le acusó de una serie de delitos. Claro. Y ya que lo vio bien librado, ahora sí dijo, pues salimos con todo. Y está incluso pidiéndole al Partido Acción Nacional que castigue a Corral, el actual gobernador, porque ella argumenta que lo que él quiere es entregarle el partido a Morena y ya lo tiene pactado. Es un fenómeno muy similar a lo que está sucediendo en Baja California, exacto, donde al pertenecer al mismo partido que el gobernador actual, sí, y eso pudiendo ser una ventaja competitiva enorme, deciden desmarcarse del gobernador y hacer su caminito por otro lado. Sí. Inteligentemente o no, a ellas dos les está funcionando. Sí. El siguiente que está en Chihuahua es Juan Carlos Loera de la Rosa, que está por el partido Morena y va cerca de la candidata, pero realmente en ambos casos, tanto en Baja California como en Chihuahua, a estas dos candidatas se les ve como puntero de manera interesante. Sí. Después está Jorge Alfredo Lozoya por Movimiento Ciudadano, Graciela Ortiz González
por el PRI, y bueno, ya los demás realmente tienen muy poco en la elección. Claro. Tienen 8 candidatos. Claro, que eso pasa en muchos estados. Hay muchos candidatos, pero se sabe desde un inicio de la contienda que la elección va a ser de 2 o de 3, ¿no? Ahora, al final se va a terminar decidiendo entre muy poquitos. Sí, algo interesante que la gente se preguntará, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo aceptaría meterme como candidato de un partido que sé que va a tener el 2 o el 3 o el 4%? O sea, es una cantidad raquítica, porque un partido querría ir solo y querría solamente obtener un 3 o un 4%. Sí. Aquí está la respuesta. Lo que los partidos hacen con esto es que obtienen diputaciones de acuerdo al porcentaje proporcional más los plurinominales que puedan acumular. Y con esto ellos, uno, mantienen su registro, que se traduce a tener más billetes, porque finalmente el INE les está dando recursos constantemente. Y dos, pues tienen una participación dentro de las cámaras, en donde, bueno, de la Cámara, los congresos locales o de la Cámara, en donde también pueden negociar otro tipo de cosas y se convierten en aliados satélites de los partidos principales con los que pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poquito del tema. Tenemos ahora, otro estado interesante del que podemos hablar. Para terminar, Sinaloa. Estado importantísimo, específicamente porque es un estado que de algunos años para acá ha estado completamente coartado por el narcotráfico. Sí. Ya lo vimos hace 2 años, con la liberación y el terrible movimiento del ejército para la captura y liberación del hijo del Chapo. Sí. Días de terror para Culiacán y para el estado. La gente quiere que eso no pueda repetirse jamás. Y las opciones actuales, que son 2, a pesar de que hay 5 candidatos más, pero realmente los que suenan son 2, el cuestionamiento es, ¿qué vas a hacer para combatir la seguridad? Sí. ¿Qué vas a hacer para combatir al narcotráfico? Y cerciorarnos de que esto no vuelva a suceder. El puntero se llama Rubén Rocha. Él está por Morena y el partido sinaloense, que es un partido local. Rubén Rocha es un viejo lobo de mar que ya ha estado en la función pública más de una vez, muy cerca de la Secretaría de Obras Públicas, muy cerca del PRI. Él fue coordinador de asesores del PRI y ahora se está lanzando por Morena. Y cuando él era parte del gobierno, su hijo fundó una empresa y recibió más de 64 millones de pesos en contratos con el gobierno de Sinaloa, ¿no? Entonces, por ahí hay un conflicto de interés, por ahí hay algo medio extraño. Se le eligió de una forma muy extraña también, porque se hicieron unas encuestas internas y al final el resultado, que era otro, terminó por no tener peso y se le puso a Rubén por dedazo y a Mario Zamora por el PAN, PRI y PRD. Entonces, ahorita la discusión entre ellos es, ¿qué onda con el narco? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a negociar o no? Que no es una pregunta nada fácil. Sí. Del tercer lugar está Sergio Torres, que está por Movimiento Ciudadano, pero realmente está muy lejos. O sea, la contienda va a quedar básicamente entre ellos dos. Y como bien decías, o sea, es un estado en donde yo creo que están forzados los gobiernos, los gobernadores, los candidatos a pactar con el narco. Pero lo terrible de esto es que sí, pactan en el corto plazo en que no haya más violencia, asesinatos, violencia en las calles, pero la realidad es que lo único que esto genera es que los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, los narcos, crezcan y generen raíces mucho más arraigadas, y en el punto en el que alguien llegue con el valor, con la intención, con ganas de erradicarlo, pues se convierte en algo mucho más violento, mucho más complicado y pues prácticamente imposible de erradicar, ¿no? Vamos a seguir qué es lo que está pasando, pero antes y vamos a hablar de otras contiendas también. Claro, vamos a estar haciendo este ejercicio en los diferentes episodios de aquí a la elección. Quizá agarremos también algunas alcaldías interesantes en donde veamos que van pasando cosas, pero algo con lo que a mí me gustaría quedarnos es, entendamos cómo la oportunidad de que mujeres encabecen puestos de elección popular relevantes es demasiado importante. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, hemos construido un mundo en donde hemos, básicamente en nuestro país, sobresalido con el 50% de la fuerza laboral, de la inteligencia, porque a las mujeres se les ha hecho a un lado completamente y no se les ha permitido no solamente participar, opinar, tomar decisiones. Entonces, creo que yo sí veo una oportunidad muy interesante en que podamos ver liderazgos diferentes y solamente por poner un ejemplo de lo que ha pasado en el mundo, en el manejo de la pandemia, y sé que ya es algo trillado y seguramente lo sabes porque lo hemos platicado, la pandemia mejor manejada fue en todos los casos manejado por los gobiernos de las mujeres que estaban a cargo. Y no es una casualidad, creo que a las mujeres se les exige mucho, pero también
al exigírseles tanto, ellas mismas se exigen a sí mismas porque saben que se les va a juzgar con una vara muchísimo más alta que a los hombres. Entonces, coincido. Yo creo que es una oportunidad muy interesante. Yo lo veo con muy buenos ojos. Ojalá que podamos ver a muchas gobernadoras de ahora en adelante y que veamos los resultados que nos pueden dar, que seguramente pueden ser muy buenos, del partido que sean. Con eso nos quedamos. 1000 gracias por haber escuchado este episodio de Altoparlante. Nos vemos el próximo jueves con más información, con algunas otras gubernaturas quizá, o lo vamos guardando porque quedan bastantes episodios de aquí a la elección todavía. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, compártenos, por favor, recomiéndanos, suscríbete y que te llegue toda la información que necesitas semanalmente. Esto fue Altoparlante, tu podcast favorito de política. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.